que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien yo confiaré. Él te librará del cazador y de la peste, con sus plumas te cubrirá. Bajo sus alas yo estaré seguro, Él es mi escudo. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga que estás ahí del otro lado. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a compartir la palabra para este día. Y bueno, antes de todo quisiera hacer una oración, que me acompañes para dejar, ¿no?, todas las cosas en las manos del Señor, lo que estamos por compartir. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Gracias porque esta es tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Te pido que en esta hora, Señor, obre aquel propósito por el cual tú la has enviado, así como toda tu palabra, Señor, que es inspirada, que es útil para rehuir, para corregir, para enseñar, Señor, para hablarnos en lo profundo de nuestra vida, de nuestro corazón. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel que nos esté hablando hasta ahora y que cumpla ese propósito, Señor, maravilloso, que cumple tu bendita y santa palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartirte, ¿no? Y vamos a compartir algo que bueno, es lo que Dios me estuvo hablando a mi vida, a mi corazón. Me impactó mucho ver algunas cosas, entender algunas cosas, ¿no?, que quizás no la había visto en otro momento, como la pude entender ahora. Y vamos a leer un poquito ahí en el libro de Juan, el capítulo 11, el versículo del 8 al 10. Y bueno, dice: les dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y esto me impactó mucho, ¿no? Y hay varias cosas que vamos a ver un poquito, ¿no?, a desglosar un poquito acerca de esta palabra. Primeramente vemos que Él está diciendo a sus discípulos que el que anda de día no tropieza, porque ve la luz. Y Él se estaba refiriendo en algo particular, algo muy especial, ¿no? Se estaba refiriendo a qué es andar de día. Nos podemos preguntar, vos te podés preguntar, ¿qué es andar de día, no? Dice: el que anda de día ve la luz. Sabemos, ¿no? Claro, estamos caminando de día, a la plena luz del día, a la plena luz del sol, vamos a poder ir viendo el camino con claridad. Ahora, cuando caminamos de noche, si no hay buena iluminación, si estamos en un lugar oscuro, nos podemos tropezar y nos podemos caer. Ahora, ¿a qué se refería Él con el que anda a la luz del día? Y además dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda a la luz del día. Esto significa de que Él tenía completa y plena seguridad y certeza de que no tenía por qué preocuparse, que no iba a haber ningún tropiezo, de que Él estaba caminando de una manera segura, completamente segura. Cuando vemos que, como decía recién, ¿no?, sus discípulos le decían Rabí, que quiere decir maestro, dice: ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, ellos se sorprendían porque el Señor pasó muchos momentos en los cuales de peligro, muchos momentos de
difíciles, en muchos momentos que lo buscaban para matarlo, que lo buscaban para apedrearlo, como acá le estaban diciendo los discípulos. Y ellos se sorprendían porque le decían, pero acabamos de saber que te querían apedrear y vas a volver otra vez ahí, estás corriendo peligro, te van a matar, te van a apedrear, ¿no? Y ahí es cuando él les dice estas palabras, que el que anda a la luz del día no tropieza. ¿Cómo es que él tenía tanta certeza? ¿Cómo es que él tenía tanta seguridad? Sabemos, claro, es el Señor, ¿no? Es el Hijo de Dios. Está la divinidad de Dios mismo en él es Dios, ¿no? Pero en su vida humana, en su parte 100% humana, ¿no? En su parte natural, humana, él sufría, le dolía, su cuerpo era como el nuestro, es decir, podía tener temor, podría asustarse, pero había algo que lo hacía permanecer seguro y quería transmitírselo a sus discípulos, enseñándoles que el que anda a la luz del día no tropieza. Y este andar a la luz del día significaba mucho. Significaba que él caminaba en una plena certidumbre o certeza, porque caminaba en integridad, caminaba completamente seguro. Sabía que cada uno de sus pasos estaba bajo la guarda de su Padre. Sabía que había una seguridad que venía de lo alto, que lo cuidaba, que lo guardaba, no solo a él, sino también a sus discípulos. Entonces nada podía salirse del control del Señor. O sea, más allá de las situaciones que ocurrían, porque eran reales, estaban, sí, lo quisieron apedrear, muchas veces, varias veces, hay en la palabra situaciones en las que él sale por en medio, muchas situaciones en las que lo querían matar al Señor, pero sin embargo no se salían del control de Dios. Y esto es algo que yo quisiera transmitirte, que quisiera comunicarte a vos, ¿no? ¿Cuál es esa certeza, esa seguridad que debe haber en nuestra vida, ¿no? Que podríamos decirle la seguridad que viene de lo alto, la seguridad que viene de parte de Dios mismo, ¿no? Esa seguridad que nos confirma en nuestra vida y en nuestro corazón, esa certidumbre de fe plena de que todas las cosas están bajo el cuidado y el control de nuestro Señor. ¿Quiere decir esto que no vamos a encontrar dificultades y peligros? No, lo estamos diciendo. El Señor iba a volver y podía haber ese peligro. O sea, la dificultad estaba ahí. Lo querían apedrear, y apedrear era tirarle piedra para matarlo. O sea, el peligro estaba. Sin embargo, él estaba tranquilo. En él había una plena certidumbre, una plena seguridad y una plena fe. Vamos a ir a Juan, primera de Juan 2, del 1 al 17, algunos los tengo transcritos como para no hacer demasiado extensa la palabra, y él dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Es decir, vemos en la palabra, vemos que el Señor nos enseña que hay una seguridad completa en estar bajo la voluntad de Dios. Hay una seguridad completa en que si nosotros vivimos bajo su voluntad, vamos a permanecer para siempre, dice. No, mirá qué promesa, no solo esta vida, no solo en este caminar diario, más allá de, como te acabo de decir, de las dificultades y los peligros que puedan haber a nuestro alrededor, sino que hay una promesa de permanencia para siempre. Esa promesa es una promesa también de vida eterna. Es una promesa para vos y es una promesa para mí. Es una promesa para cada uno de nosotros, de aquellos que le buscamos y que realmente creemos en el Señor Jesús y que podemos tomarnos, ¿no?, de esa salvación tan inmensa y tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros. Y me acordaba de una cosa, ¿no?, cuando estaba pensando un poquito en compartir esta palabra. Una vez vi una imagen, la verdad es que no me acuerdo de qué fue, pero bueno, la vi la imagen en la televisión o en un videíto habrá sido de estos que hay, ¿no?,
por YouTube todo eso, ¿no? De un tornado que había pasado y había una casita, ¿no? Que había quedado en pie. Un tornado devastador, todo por alrededor, pero resulta que una casita ahí, en el medio, había quedado en pie. No le había pasado nada, ¿no? Y son cosas sorprendentes, ¿no? Y muchos que pueden decir que, bueno, debe ser casualidad, o vaya a saber. Pero yo eso lo tomaba un poco para nuestra vida, para tu vida, para mi vida. Y creo que es lo que le daba esa certeza también al Señor. Y ahora lo vamos a ver, que también los discípulos tuvieron que aprender esa certeza. Y que nosotros tenemos que aprender esa certeza, esa seguridad de que Dios nos cuida, de que Dios nos guarda. De que más allá de las situaciones, ¿no? Porque un tornado o el peligro, como recién decíamos, que el Señor lo querían apedrear, o ahora vamos a leer otro texto en donde también cuando se levanta la tempestad en el mar, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene que dejar tranquilos? Más que tranquilos, porque esa no es la palabra. Con paz, con seguridad, con certeza, con confianza, sin temor. Resulta que ahí, ¿no? Cuando vamos a Mateo 8, 23 al 27, Mateo 8, 23 al 27, nos encontramos, ¿no? Cuando pasa lo de la tempestad en el mar. Quizás alguno que la mayoría de los hermanos, bueno, lo conocen. Si vos estás escuchando por primera vez o quizás no conocés la historia, pero bueno, se trata de que estaban en el medio, el Señor Jesús estaba en la barca con sus discípulos en el medio de un viaje, ¿no? En una barca, y resulta de que se levanta una tremenda tempestad, ¿no? Una tempestad tan grande y tan fuerte que las olas tiraban la barca. Ahora, en medio de esa tempestad, y ahí te voy a leer un versículo, dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, ¿no? Y acá entendí esto yo, porque antes pensaba, me sorprendía esta parte, yo decía, ¿por qué el Señor estaba dormido en medio de la tempestad? Claro, el Señor estaba tranquilo. El Señor estaba seguro. El Señor sabía por completo que si Él estaba viviendo en la perfecta voluntad de su Padre, en integridad, cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, no tenía nada que temer, porque todo estaba bajo el dominio y el control del Señor. Ahora los discípulos lo tenían que aprender esto. Todavía no habían entendido de que estaban caminando con el Señor, de que estaban bajo su cuidado y bajo la voluntad del Padre, entonces no tenían nada que temer. No, en medio de la tempestad sentían que se estaban muriendo, se les venía el mar encima y se ahogaban, ¿no? Y esto también nos pasa a nosotros. Muchas veces, cuando vienen las dificultades, los problemas, este tiempo que estamos viviendo difícil, ahora nuevamente, ¿no? Con tantas situaciones que se están viendo, ¿no? Y a veces parece que estamos en medio de la tempestad, ¿no? Y enseguida sentimos que nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, Señor, y empezamos, ¿no? Señor, salvanos, Señor, ayudanos. Y está bien, no está mal, porque el Señor enseguida los ayudó, ¿no? Aunque les dijo algo, porque les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No? Todavía no habían aprendido a confiar plenamente. Todavía no habían entendido que su vida ya estaba en la mano del Señor, de que estaban caminando bajo la voluntad plena de Dios, y entonces cualquier circunstancia que los rodeara estaba bajo el dominio, el cuidado, la total seguridad de parte de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que hoy vos puedas tomar en tu vida, lo que yo quiero tomar en mi vida. Pero hay algo muy claro y muy cierto, ¿no? El Señor caminaba en total integridad. Y esta palabra integridad quiere decir, me la había anotado, integridad, que es en totalidad, o sea, con todo tu ser, totalmente vos, ¿no? O sea, no dividido, no una partecita mía, una parte mía, yo la pongo ahí sí, a servir al Señor, a amar a Dios, yo creo que lo quiero, y otra parte de mi vida no, íntegra, todo mi ser, con totalidad, ¿no? Entonces, eso
es lo que le daba la plena certeza. ¿Qué le podía pasar que no estuviera dentro de la voluntad del Padre si él estaba caminando en sus planes? ¿Qué le podía pasar a los discípulos que no estuvieran en la voluntad del Padre si estaban en sus planes, estaban haciendo las cosas bien, estaban con el Señor en la barca? Entonces, hoy día, cuando nos pasan tantas cosas que nos afectan, porque vuelvo a repetir, ellos también estaban en la tormenta, estaban afectados, la barca parecía que se hundía, las olas se venían encima, al Señor lo buscaban para apedrearlo. No es que no vamos a vivir situaciones, las vivimos, pero ¿qué es lo que nos da la seguridad y la certeza de que Dios nos guarda, de que el Señor nos cuida? Saber que Él está con nosotros cuando nosotros también tenemos una vida de comunión con Él, y cuando vamos caminando de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su voluntad. Vamos a leer un poquito el Salmo 91, del versículo del 1 al 6. El Salmo 91, del versículo 1 al 6. Y vos fíjate, mirá qué importante, qué tremendo, ¿no?, lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hace referencia a las plagas también de Egipto, ¿no?, como el Señor guardó a su pueblo. Pero vos fíjate una cosa, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, habitar es estar en, es vivir con, es vivir en, habitar. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuánto estoy yo viviendo con Dios? ¿Yo he entregado mi vida al Señor? ¿Realmente yo habito? ¿Qué cercana está mi vida a Él? ¿Estoy bajo su sombra? ¿No? ¿Qué es bajo la sombra del Omnipotente? Bajo el cuidado de Él, bajo la guarda de Él, como lo estaba Jesús, como lo estaban los discípulos, como lo estaba muchísimos, bueno, en la palabra de Dios. Claro que lo estamos, pero hay una cosa, ¿qué es lo que te da la plena seguridad? Yo no te digo que el Señor siempre, Él en su misericordia te guarda, te cuida. A veces hacemos las cosas a veces mal, a veces nos desviamos un poquito y el Señor viene y nos deja un poquito y después tira, ¿no? Y volvemos o reflexionamos. Yo no digo que no, es así. Pero ¿qué es lo que te da la plena seguridad y certeza? Es habitar, estar en comunión, en comunión, al abrigo del Altísimo. Entonces la pregunta para hoy, para vos, para mí, para cada uno es, ¿qué tanto estoy habitando yo con el Señor? ¿Qué tanto estoy yo en comunión con Él? ¿Qué tanto estoy bajo esa sombra del Omnipotente para que me guarde? Y vos fíjate de cuántas cosas dice, lo vuelvo a repetir porque es un tiempo muy importante, ¿no? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, o sea, de las dificultades de la vida, de que salís a la calle y bueno, y te pasa algo, ¿no? Ahí, que nadie te dañe, te lastime, ¿no? Esa seguridad de que Dios te guarda, de la peste destructora, ¿no? Dice, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adaga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ¿no? Y en la parte dice, ni pestilencias que ande en oscuridad. O sea, la seguridad más plena es preguntarme. No digo que, a ver, no tengo errores, yo tengo errores, ninguno somos perfectos y el Señor lo sabe. Integridad quiere decir que así como soy, voy de sinceridad, con total sinceridad delante del Señor, me presento delante de Él y me arrepiento de mis pecados
Y Él me conoce íntegramente y totalmente y sabe mi deseo de servirle, mi deseo de amarle, mi deseo de vivir bajo su voluntad, mi deseo de caminar rectamente en lo que Él desea, en lo que Él anhela, ¿no es cierto? Esa integridad. Y esa integridad de saber que camino bajo su voluntad es la que me va a dar la seguridad. Que me venga lo que me venga, pase alrededor lo que pase, peligro que tenga al lado mío, el Señor me va a estar guardando y me va a estar cuidando. Y todo esto va a estar bajo su cuidado, su dominio y su total mirada. En Juan 9:4 dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Nosotros debemos hacer las obras, decía Jesús, le decía a los discípulos, de que me envió, del Padre, mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y este versículo igual lo quiero leer también porque es para vos, hermano, para mí, ¿no? Que nos damos cuenta que este es tiempo de que el día ¿qué quiere decir? El tiempo de gracia, el tiempo de trabajar para el Señor. El tiempo en que podemos vivir haciendo su voluntad, trabajando, el día donde está su palabra plena, donde tenemos el conocimiento de la verdad a través de su palabra. Estamos en ese tiempo, ¿no? Pero la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo creo que son tiempos en los que también tenemos que prepararnos y darnos cuenta de que también viene la noche, porque está en la palabra de Dios. Nos está el Señor y tengo más textos como para compartirles en los que vemos que realmente, y lo sabemos, se están cumpliendo mucho la palabra del Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que viene esa noche y que hay que estar despiertos, ¿no? Y que hay que trabajar y que hay que saber que debemos vivir bajo esa integridad, vivir bajo esa totalidad delante del Señor, ¿no? Y esa es la que nos va a dar la seguridad cuando venga algún peligro, cuando venga alguna dificultad, cuando nos toque tener que decir una verdad que, porque es de la palabra de Dios, parece que ofende, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Mateo 24, 32 al 34, ¿no? Bueno, ese versículo, ese texto tan conocido, ¿no? Que aprendamos de la higuera, dice, ¿no? Que dice, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a las puertas. De cierto les digo que todo esto sucederá, ¿no? O sea, también quiero hablar de eso, ¿no? Que esa seguridad de caminar en integridad con el Señor en medio de tiempos difíciles. Estamos en esos tiempos peligrosos que nos habla la palabra, en tiempos en que van a pasar muchas situaciones, ¿no? Y que lo vamos viendo, pero en tiempos en que podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente, en seguridad plena, en certidumbre de fe, sabiendo que el Señor nos guarda y que todo aquello que tiene que ser cumplido en nuestra vida, en sus propósitos, se va a cumplir, porque el mismo Señor es el que está cuidándonos, ¿no? Y llevándonos a esa meta y a ese cumplimiento. En Romanos 13, 11 al 12 dice: la noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, ¿no? Es decir, nos sigue hablando la palabra. ¿Qué es las armas de la luz? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Vivir en integridad delante del Señor. Y vuelvo a repetirte para que me entiendas. Yo no digo que no nos equivocamos, no es que no me equivoco, pero yo lo hago con intención. O sea, mi intención es honrar al Señor, tu intención, honrar al Señor. Puede ser que a veces no caigamos por un instante o que nos pase algo, pero siempre volvemos, ¿no? Siempre buscamos de Dios, siempre es con ese deseo, ¿no? Siempre es con esa que el Señor nos vaya cambiando y transformando y que vaya produciendo ese fruto que es lo que dice la palabra, ¿no? Ese fruto, esa vida con gozo, esa vida con paz, esa vida con amor,
esa vida con esperanza, esa vida que tenemos que transmitir al resto y esa luz que tenemos que transmitir. Filipenses 2:15 en la versión de la NTV, para que nadie pueda criticarlos, ¿no? Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y yo creo que es así. Nosotros debemos ser esos luminares. Para eso dejó el Señor su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la función que cumplimos en este mundo, ser esa luz y ser esa sal, ¿no? Y bueno, me vienen más textos, ¿no? Ahí me acuerdo cuando el Señor dice, si la sal pierde su sabor, ¿de qué puede servir? Entonces, no perdamos ese sabor. Sigamos llenos de la presencia del precioso Espíritu Santo de Dios y Él va a seguir obrando en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos quiere decir que estemos despiertos, hermanos, en estos tiempos que están aconteciendo. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un discernimiento más allá que el resto del común. Quizás el mundo mira las cosas de una forma, por eso también tanto temor, por eso también tanta desesperación. Pero nosotros tenemos la luz de Cristo y tenemos que comprender las cosas de otra manera, de la manera en que el Señor nos muestra, de la manera de que el Señor nos alumbra, de la manera que Él nos dice. Salmo 128:1. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, ¿no? Felices, somos dichosos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese camino, más allá de que tenga, ¿no?, un camino, sea un camino angosto y tenga esas dificultades, es un camino seguro, ¿no? Porque sabemos que estamos con el único, con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con aquel que tiene todo en sus manos, todo dominio, toda autoridad y todo poder. Salmo 119, 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la luz de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y por último quiero leerte, bueno, te lo voy a leer en la versión, en la NTV, el Salmo 119. Vamos a leer unos versículos, empezando del 1. Dice, mirá lo que dice, ¿no? Qué hermoso. Felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y buscan con todo el corazón. No negocian con el mal, ni andan solo en los caminos, y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Te lo vuelvo a repetir, mirá lo que dice. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Te leí hasta el versículo 8. Por favor, no te des por vencido conmigo, ¿no? Esto es lo que le pasaba al Señor, ¿no? Bueno, el Señor era perfecto, ¿no? Podemos decir los discípulos que fueron aprendiendo esa seguridad, porque después vemos cómo ellos aprendieron, de que vivían bajo la total guarda del Señor. Lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Habían entendido que todo lo que les pudiera pasar no les afectaba. ¿Por qué? Porque sabía que estaban viviendo y morando bajo la sombra del Altísimo. Y eso es lo que yo hoy te quería compartir, que en estos tiempos lo más importante es buscar del Señor, ¿no? Tener esa comunión con Él,
tener esa intimidad. Y quizás vos te preguntás, pero ¿cómo hago? Es simplemente buscarlo de todo tu corazón, reconocerlo, creer en Él, saber que Él está. Abrí tu corazón y si te falta fe, porque vos podés decir, yo no tengo fe, yo no creo, yo no sé cómo es tener fe. Escuchá la palabra de Dios, escuchala, léela. Esa fe viene por el oír la palabra. El Señor dejó la predicación para salvación, que a través de esta prédica, a través de escuchar las prédicas, viene la fe. Esa fe es un don de Dios. Y entonces comenzás a entender quién es Jesús, a entender quién es Dios, y comenzás a tener una relación con Él. Y esa relación que comenzás a tener con Él, esa relación te va dando esa seguridad, esa certeza de que sí, me está pasando esto, o me puede pasar aquello, o tal cosa es peligrosa, pero sé que el Señor me está guardando. Puedo vivir bajo su abrigo y bajo su cuidado. Te invito a que oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos vivir bajo tu cuidado. Gracias porque tú, Señor, puedes ser ese abrigo, Señor. Podemos vivir bajo tu sombra, Señor, bajo tu protección. Gracias porque tú eres aquel que nos guarda, que nos cuida, que nos libra de todo mal, Señor, de todo aquello que acontece, Señor, que puede ser peligroso, aquellas cosas que a veces tenemos temores. Señor, en esta hora queremos entregar nuestros temores, nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Queremos, Señor, tener esa certidumbre de fe, esa plena confianza de que tu guarda, tu cuidado está sobre nosotros. Señor, en esta hora también poder esa intimidad, tener esa intimidad contigo, Señor. Eso que nos da esa seguridad, esa certeza, que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Que en esta hora haya, Señor, aquellos que puedan conocerte, que en esta hora puedan experimentar, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo, puedan ser tocados sus corazones, y Señor, tú le estés revelando, tú te estás revelando a sus vidas. Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones y tú te estés revelando, puedan conocerte a ti, Señor, que eres el único y suficiente Salvador y Señor de cada una de nuestras vidas y de su vida, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú nos guardas. Señor, que tengamos la certeza, la certidumbre, la seguridad, Señor. Estamos bajo tu cuidado, bajo tu sombra. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y alarga su verdad. No temeré a la noche, ni a la saeta que en el día huele contra mí. Caerán a mi lado 1000, mas a mí no me tocará. Caerán a mi diestra 10,000, a sus ángeles mandará.